La relatoría para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria Monique de Mes, denunció este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que a un año de las elecciones presidenciales del Consejo Nacional Electoral sigue sin publicar las actas necesarias para comprobar los resultados que dieron la victoria a Nicolás Maduro. La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA explicó que la falta de transparencia vulnera derechos fundamentales y genera desconfianza en el proceso democrático. DMS recordó que según declaraciones públicas del propio Maduro, más de 2.000 personas fueron detenidas tras las protestas postelectorales y que el fiscal general confirmó la muerte de 25 personas en ese contexto. Fue el procurador general de Venezuela que confirmó que 25 muertos fueron el resultado en este contexto. De los 25 muertos, 24 murieron debido a disparos al tórax y a la cabeza. Solo una víctima era de la Guardia Nacional. Las demás víctimas eran todos civiles. Las víctimas eran de sexo masculino y las 60 menores de 30 años de edad. Y 2 eran menores de edad, de 15 y 17 años respectivamente. La mayoría de las víctimas viven en barrios de bajos ingresos, ubicados en regiones históricamente alineados con el partido en el gobierno. Además, la representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que la represión se extendió a periodistas y profesionales de medios, quienes tanto dentro del país como en el exilio sufrieron detenciones arbitrarias tras las protestas, lo que a juicio de MES refleja un patrón sistemático de persecución contra quienes ejercen el derecho a informar y expresar opiniones contrarias al chavismo. La relatora también denunció la detención masiva de adolescentes, muchos provenientes de sectores vulnerables durante las manifestaciones o en operativos selectivos denominados Operación Tuntún. Esto no refleja el debido proceso, no es justicia. Esto constituye el miedo, actuar en secreto, la crueldad que se utilizan como instrumentos de control. MESEVE también ha entrevistado a madres de adolescentes que fueron detenidos en el contexto de las protestas postelectorales. Estas madres describen su angustia sobre cómo los niños han sido maltratados, humillados e intimidados en presentar confesiones falsas. Entre tanto, la delegación de Argentina aseguró que en Venezuela la represión es un delito persistente y no un hecho aislado. Cuando un régimen político ilegal e ilegítimo viola sistemáticamente los derechos humanos, como lo expresa claramente la relatora, nos obliga como organización a comprender la gravedad de la situación. Cuando una de las acciones sistemáticas de violación a los derechos humanos es la desaparición forzada de personas, el crimen no termina el día de la desaparición, sino que empieza y continúa sin solución de continuidad hasta estos días. Panamá nuevamente rechazó la legitimidad de Nicolás Maduro. Panamá reitera su rechazo al acto de investidura presidencial del señor Nicolás Maduro realizado el 10 de enero del 2025 por carecer de legitimidad democrática y de pruebas verificables que garanticen la integridad del proceso electoral. La voluntad soberana del pueblo venezolano no puede ser reemplazada por mecanismos autoritarios que perpetúan el sufrimiento de millones. Desde nuestro país hemos hecho un modesto pero significativo aporte por la causa democrática venezolana. En enero de este año, Panamá tuvo el honor de custodiar las actas correspondientes a las elecciones del 28 de julio del 2024 como parte de la gira Reivindicación de la Democracia en Venezuela, liderada por el señor Edmundo González y organizada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado sobre el colapso de la democracia en Venezuela, evidenciado por la erosión de derechos humanos, la disolución del Estado de Derecho y la manipulación de la justicia para perpetuar a un régimen autoritario. Reiteró además la urgente necesidad de que el Estado venezolano permita una visita de la Comisión in situ para evaluar la situación del terreno. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció la agresión de la que fueron víctimas durante la noche de este martes mientras se encontraban realizando una vigilia a las afueras de la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Madres y familiares de presos políticos postelectorales narraron parte de lo que vivieron la noche de este martes durante una vigilia en la que pedían la liberación de sus seres queridos. Cuando estábamos nosotros que íbamos a empezar una oración al Señor, íbamos a empezar un culto, llegaron un poco de motos acelerando y metiéndose que casi que nos atropellaban, y nosotros cuando vimos que ellos andaban encapuchados pues nos dio miedo y empezamos a correr y entonces dejamos nuestras pertenencias y los que pudimos agarrar nuestras pertenencias ellos nos las arrebataron. Nos insultaban verbalmente, golpearon a muchas mujeres, las golpearon, muchas mujeres están que no pueden caminar porque tienen sus rodillas demasiado inflamada. Más de 50 motocicletas con más de 2 personas, incluso algunas de ellas encapuchados, mostrándonos pistolas, agrediéndonos, nos pegaron patadas, empujones, nos amenazaron, tumbaron las carpas, incluso en alguna de las carpas habían 2 niñas, a una compañera que estaba con su hijo pequeño se lo arrebataron de las manos, ella finalmente forcejeó y logró recuperar a su bebé, y todo esto mientras nos insultaban, nos agredían y nos decían que nos fuéramos. Las afectadas manifestaron sentirse burladas por los cuerpos de seguridad del Estado y aseguraron que su denuncia sobre lo ocurrido no ha sido escuchada por las autoridades. Aquí no tenemos derechos humanos, aquí no hay una ley, aquí la ley no sé para quién, porque para nosotros como venezolanos no hay ley para nosotros, ningún organismo nos tomó la denuncia y tenemos nuestras cédulas perdidas y aquí ante el mundo y ante ustedes nos quitaron la cédula y no nos aceptaron poner una denuncia. No somos responsables de lo que pueda pasar con nuestros teléfonos y con nuestra cédula de identidad. Vinimos a poner las denuncias correspondientes ante las autoridades que son competentes para ello. Fuimos al CICPC para denunciar que nos habían robado la cédula de identidad. En el CICPC nos dijeron que nos recibieron 4 denuncias y después nos dijeron que ellos ya ahí no podían recibir más esas denuncias porque eran colectivos. Desde el comité aseguraron que la denuncia fue elevada a instancias internacionales y que continuarán exigiendo respuestas por parte de las autoridades locales. Hoy, 6 de agosto, se cumple un año de la detención de la coordinadora regional de 20 Venezuela en el estado portuguesa, María Oropesa, quien, como se recordará, transmitió en vivo el momento de su detención arbitraria. Bueno, están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta, yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda, yo no he hecho nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto. A través de un video en la red social X, la líder opositora María Corina Machado denunció que la dirigente regional de 20 Venezuela en el estado portuguesa, María Oropesa, cumple un año tras las rejas, luego que la Dirección General de Contrainteligencia Militar allanara su residencia sin una orden judicial y se la llevara detenida. El mundo entero y los venezolanos todos vimos con horror cómo la represión brutal y cruel del régimen entraba a la fuerza a su casa y se la llevaba arrastrada. Pero nos conmovió incluso más ver la valentía, la serenidad de esta mujer tan joven, registrando todo lo que estaba ocurriendo y diciéndole al mundo lo que pasaba en Venezuela y lo que ella estaba dispuesta a hacer. Esas imágenes jamás se borrarán del alma y la conciencia de Venezuela. Esas imágenes la verán futuras generaciones y en ella toda la valentía, la dignidad y el amor. Una joven venezolana que decidió servir a su país, ser útil, actuar, servir de ejemplo. Y hoy
presa como está, se ha crecido aún más y se ha convertido en un emblema de la lucha de los venezolanos. Ella, como nuestros cientos y cientos de presos políticos, son héroes, no son víctimas, son grandes héroes que día a día luchan y triunfan porque están de pie, erguidos. Son nuestra inspiración, nuestra razón de lucha y regresarán pronto a sus hogares porque vamos a construir juntos una Venezuela que les reconocerá su entrega. El día de su detención, María Oropesa transmitió en vivo por la red social Instagram el momento cuando presuntos agentes del Estado encapuchados ingresaron de forma arbitraria a su vivienda sin una orden de allanamiento. En esa misma transmisión denunció una operación para detener a varios miembros de la oposición. Según la información de algunas ONG defensoras de derechos humanos, la abogada permanece recluida en la sede del Helicoide. El hijo del preso político Ruperto Contreras, de 71 años, exigió atención médica para su padre, detenido el pasado 9 de enero. Familiares del preso político venezolano Ruperto Contreras reclaman atención médica asegurando que tiene hiperplasia prostática y en varias ocasiones ha sido ingresado al Hospital Público de Maracaibo por diversas emergencias, entre ellas fiebre e infecciones de las vías urinarias. Su diagnóstico, lo que dicen los médicos, es que él tiene que ser operado de la próstata. Ya no se ha podido operar, en años anteriores, y ahora estamos en esta situación y mi papá está detenido con ese problema prostático. Así lo expresó Richard Contreras, su hijo menor, detallando además que su padre fue detenido el pasado 9 de enero durante la protesta convocada por la líder opositora María Corina Machado cuando salieron a la calle a exigir el respeto al triunfo que aseguran obtuvo Edmundo González Urrutia en las presidenciales de 2024, cuando el ente electoral proclamó reelecto a Nicolás Maduro. De igual forma, señaló que viajó a Caracas para presentar los informes médicos al abogado público asignado al caso para dejar constancia de la condición de salud de su padre, que en los últimos meses ha empeorado y ha derivado en otras complicaciones como cálculos renales y estreñimiento. Además indicó que su único propósito es que las autoridades le otorguen una medida para que su padre pueda contar con los mínimos de atención y pueda salir a recibir los cuidados que necesita. Ahora los migrantes en México enfrentan desafíos y buscan visas laborales en Canadá y Europa. Veamos. Cientos de migrantes partieron en caravana desde la frontera sur de México rumbo al norte, con la esperanza de obtener documentos y viajar a Canadá, Alemania u otros países que ofrecen visas de trabajo. Maidali Barajo, una migrante cubana que viaja con su nieto. Queremos llegar a Monterrey porque Canadá, la embajada de Canadá, de Alemania, nos está dando visa para trabajar, para ir a poblar sus ciudades. Y queremos, porque vinimos aquí, vuelvo y te repito, con sueños. Muchos de ellos llevaban meses varados en Tapachula sin respuesta a sus solicitudes de asilo y denuncian que tanto Migración como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar les han negado atención. Antes de salir, un sacerdote bendijo su camino y pidió unidad, mientras los migrantes reclamaron hostigamiento por parte de las autoridades para evitar que se movilicen. Ya no buscan llegar a Estados Unidos, según Juan Ríos, vocero del grupo. Su destino es Monterrey, desde donde esperan migrar a países que sí los reciben. Nosotros de los compañeros no tenemos destino de Estados Unidos. Es nuestro destino de llegar a Monterrey porque la mayoría tenemos destinos para Canadá, Alemania, Australia y Suiza que están brindando visa para salir a trabajar y tener una vida digna para adelante. La administración de Trump eliminó una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor Joe Biden, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera. Como consecuencia, más de 500,000 de personas se han quedado en un limbo legal, mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de los programas o directamente en una situación migratoria irregular. Al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Venezuela entre enero y mayo pasado, según informó la organización no gubernamental Utopics.
De acuerdo con el informe de la ONG Utopis, del total de feminicidios contabilizados en 5 meses, 7 fueron en enero, 2 en febrero, mientras que en marzo y abril registraron 15 en cada uno y 2 en mayo. Utopis precisó que de los 12 feminicidios de mayo, 2 fueron en el estado Táchira y el mismo número en Monagas y Bolívar. Le siguen Zulia, Aragua, Carabobo y Miranda, así como Guárico y Anzoátegui con 1 cada uno. La ONG indicó que en mayo se contabilizaron 24 feminicidios frustrados en el país y 11 asesinatos de mujeres venezolanas en el exterior. Utopis indicó que se debe exigir al Estado venezolano y a la sociedad en general acciones urgentes contra la violencia de género y denunciar la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores. Consideran imprescindible el desarrollo de un plan de emergencia feminista para la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela. En junio, el Tribunal Supremo de Justicia informó que próximamente se instalarían nuevos tribunales contra la violencia machista en varios estados del país, aunque no ofrecieron más detalles sobre el inicio de su funcionamiento. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó este miércoles que la onda tropical número 24 se encuentra en el Océano Atlántico y se prevé su llegada a territorio venezolano entre el lunes 11 y martes 12 de agosto. De acuerdo con el INAMED, la onda tropical número 23 no representa un riesgo para el país debido a que se encuentra al sur de México. En relación con el boletín meteorológico, la institución informó sobre precipitaciones dispersas en Amazonas, Bolívar, Delta, Amacuro, Monagas, Miranda, Trujillo, Carabobo, Yaracuy y al norte de Guayana Esequiba. Se mantendrá nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas en la mayor parte del país, según lo informó el instituto.